Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alison Rentería y hoy les tengo preparado un tema muy interesante relacionado al diseño de pavimentos. En este espacio voy a compartir con ustedes algunos aspectos importantes sobre los defectos más comunes en la fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos. En sí, se trata de definiciones importantes, clasificaciones y la metodología a seguir para identificar los defectos. Es importante mencionar que estos efectos se han recopilado en base a la experimentación, ya que si bien es cierto, el investigar los defectos de fabricación se puede considerar un reto, pero es la forma más eficaz de obtener respuestas. ¿Pero por qué se considera un reto? Por la simple razón de que un defecto puede ser consecuencia de un conjunto de circunstancias y hay que poner en claro en qué condiciones coinciden. Ahora bien, para adentrarnos en el tema, podemos decir que lo que produce los defectos de fabricación es que en los procesos productivos se generan desajustes que habitualmente se encuentran asociados a modificaciones de los factores humanos, de las materias primas, la maquinaria o la energía. A consecuencia de esto, un defecto se puede definir como una carencia o falta de cualidades propias de un producto respecto a un patrón determinado como referencia. En lo que respecta a la clasificación de los defectos, es lo que permite agruparlos con facilidad y establecer con rapidez las causas que probablemente los originan. De esta manera, se realizan los ensayos necesarios para comprobar su procedencia y, por consecuente, se adopta una solución apropiada. Los defectos según el aspecto físico se presentan en la superficie en forma de grietas, que son todas las fracturas en el cuerpo visibles en la cara vista, en la cara no vista o en ambas. Cuarteo, que corresponde a la fractura en la parte más visible de la superficie y aparece como una grieta de trazo irregular. Y ondulado, que es la depresión no intencionada en la superficie. En función a la periodicidad de su aparición, es decir, la frecuencia de ocurrencia, los defectos se pueden clasificar en tres apartados: esporádicos y casuales. Son aquellos que, provocados por una alteración puntual en el proceso que sobrepasa los límites de tolerancia admisibles, desaparecen transcurrido un corto espacio de tiempo. Los habituales son aquellos que se presentan sistemáticamente asociados a determinados productos o etapas del proceso. Pueden evitarse estableciendo márgenes de variación de los parámetros de fabricación específicos para cada tipo de producto, mientras que los defectos permanentes o inherentes no pueden evitarse fácilmente, puesto que los determina el propio proceso de fabricación. Para eliminarlos, se requiere de una modificación sustancial del sistema productivo, afectando bien al equipamiento, a los recursos humanos o a las materias primas. En cuanto a la gravedad, según este criterio los defectos se clasifican como críticos y graves. Son aquellos que no permiten la utilización posterior del material, siendo su valor residual cero. Por otro lado, los defectos mayores reducen la durabilidad y fiabilidad del material, aunque no impiden su utilización. Los menores o irregulares son más difíciles de advertir, no afectan a ninguna de las características esenciales del producto y son tolerables en función de la relación calidad-precio del producto. Finalmente, la clasificación propuesta y recomendada para organizar los defectos es de acuerdo a su origen dentro del proceso productivo, ya que esta parte permite relacionar directamente el efecto con los cambios que lo provocan. No obstante, esta clasificación requiere situar con exactitud la procedencia del defecto, lo que supone una mayor complejidad en su estudio, debido a que en un sistema continuo de fabricación existe una interacción entre los distintos parámetros que dificulta su análisis pormenorizado. Algo importante a destacar es que en muchas ocasiones un defecto no se debe a una causa única, sino a una coincidencia de factores que conducen a la aparición del mismo, como habíamos mencionado anteriormente. Bien, pasando a otro tema, es importante definir ciertos parámetros. Frecuencia.
Este término se refiere a la asiduidad con la que un defecto aparece a lo largo del tiempo. Amplitud. Mide la incidencia del defecto, es decir, el tanto por ciento de la producción afectada por él. E intensidad. Este parámetro representa la gravedad del defecto. Metodología del estudio de un defecto. Para abordar el estudio de cualquier defecto, será necesario el seguir un esquema de trabajo que permita la recopilación de cuántos datos se puede disponer de una forma ordenada. La fase decisiva del estudio será la separación de las variables y su tratamiento individual, que permitirá discernir entre aquellos factores irrelevantes de los que realmente sean importantes. A continuación, se han resumido los distintos aspectos que deben considerarse en el estudio de un defecto. Como podemos ver, el procedimiento a seguir parte de la observación minuciosa del defecto, unida a la recopilación de datos acerca de los factores que han conducido a la aparición del defecto, así como de la necesaria cuantificación de la gravedad del defecto. Además, hay que tener en cuenta que un defecto aislado en una pieza aporta poca información a menos que se conozca el historial del mismo. Esta primera etapa es muy importante y va a ser definitiva en el establecimiento de hipótesis acerca de las posibles causas del defecto, dado que tal y como se ha visto en la clasificación, un mismo defecto puede estar producido por causas muy diferentes. El segundo paso consiste en el planteamiento, a la vista de la información recopilada de las hipótesis sobre las posibles causas del defecto. Una vez realizadas estas partes analíticas, comienza la tercera parte, que consiste en la determinación de la causa que posiblemente origina el defecto. En base a esta suposición, se deben plantear las soluciones al problema, que serán confirmados en la propia producción. En muchas ocasiones, alcanzando este punto en el procedimiento, tan solo pueden aportarse soluciones parciales al defecto, motivados por los impedimentos que ofrecen los distintos factores que integran el sistema productivo, ya sea maquinaria, materia prima, mano de obra, etc. Hay que considerar que el defecto debe solucionarse sin causa mermas en el resto de los parámetros y características del proceso y del producto. Si la solución propuesta es negativa, se efectúa una reconsideración de las hipótesis y suposiciones de partida. Por el contrario, si la respuesta es positiva, la solución deberá mantener su validez con el tiempo. En los casos de cierta gravedad, establecer algún sistema de control que detecte con suficiente antelación si el defecto puede volver a producirse para poder actuar antes de que ocurra. Por último, es importante el disponer de la información obtenida en otros estudios de defectos, recopilada convenientemente, ya que en muchas ocasiones estos se presentan en forma cíclica o repetitiva, con mínimas variaciones. En otras ocasiones más claras, esta comparación permitirá directamente descartar un número importante de posibles causas, lo que agilizará el estudio y su solución. Con estas pautas de investigación me despido. Cuéntenme en los comentarios qué les llamó la atención del video y qué tema les interesaría. Muchas gracias por su atención.